¿Alguna vez han escuchado sobre la terapia cognitivo-conductual? Actualmente es una de las terapias con mayor aplicación y que ha demostrado mayor eficiencia y validez científica en la práctica clínica psicológica. ¿Les gustaría entender mejor cómo se desarrolló y cómo funciona? Vamos para allá. La terapia cognitivo-conductual es un tratamiento a corto plazo, de aproximadamente de entre 6 semanas a 6 meses, que se enfoca en problemas y dificultades del aquí y el ahora. Esto, en lugar de centrarse en las causas de su angustia o síntomas en el pasado, trabaja en la modificación cognitiva y conductual del paciente mediante el diálogo y racionalización de las situaciones, así como también va a emplear distintas técnicas conforme al problema en cuestión. Este tratamiento ha demostrado ser eficaz para muchos trastornos del DSM-5, lo que la vuelve muy versátil en su aplicación. Actualmente es de las principales terapias aplicadas y de las más reconocidas por esa eficacia. ¿Qué les parece entonces si nos acercamos un poco más a la terapia cognitivo-conductual de la mano del mismísimo Dr. Albert Ellis, psicoterapeuta cognitivo, autor de la terapia racional emotiva, cuyos aportes fueron pilares de la TCC y nos acompañará a abordar y entender mejor este enfoque terapéutico? Para entrar en contexto, vamos a revisar un poco de dónde surgió y quiénes fueron los personajes más importantes en su desarrollo. En la antigüedad se desconocían e ignoraban temas sobre la salud mental, lo que dio origen a que generalmente se clasificaran 4 tipos de personas: la gente normal, la gente insana o loca, recluida en manicomios, los criminales que eran internos en prisiones y la gente enferma que era atendida por médicos. Sin embargo, hubo aproximaciones a lo que hoy conocemos como terapias o intervenciones comportamentales. Tal es el caso del escritor romano Gallo, mejor conocido como Plinio el Viejo, quien intentaba recuperar a las personas que abusaban del alcohol, poniendo arañas en estado de descomposición en los vasos en los que bebían. ¿Reconoces esta técnica? Así como los anteriores, hubo muchos momentos en la historia en los que se presentaron técnicas conductuales, pero no fue hasta mediados de los años 50 que surgen los tratamientos psicológicos como alternativas a la psicoterapia. Un año sumamente importante para este enfoque fue el año de 1955, porque nuestro querido Dr. Albert Ellis desarrolló la terapia racional emotiva conductual, también conocida como TREC. Mi terapia rompió con la tradición analítica de mi época, porque busca por medio de discurso interferir con las ideas o creencias negativas que el sujeto tiene de sí mismo para convertirlas en unas más cercanas a la realidad. Con esto planteé los cimientos de la terapia cognitivo-conductual, lo que me dio el título como padre de esta terapia. A pesar de que en esta época ya se hacían algunas prácticas conductuales, la rama dominante era el conductismo, con famosos autores como Pavlov, Watson y Skinner, dándonos así las ideas precursoras de la terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, esto empezó a cambiar a los años 60 y 70, buscando una necesidad un poco más lógica. Y es aquí donde aparece otro gran personaje, que es muy importante en nuestra historia, el Dr. Aaron Beck, quien concluyó que la psicología cognitiva podría brindar un tratamiento más efectivo y susceptible a un análisis objetivo, lo que lo llevó a incorporar elementos de la terapia conductista y técnicas de meditación, conceptualizando por primera vez el término terapia cognitivo-conductual. Luego de muchas transiciones y desacuerdos por parte de los psicólogos de la época, en el año de 1980, la combinación de las ideas de Beck y las terapias conductistas de George Wolfe respecto a la desensibilización sistemática da lugar a nuevas terapias cognitivo-conductuales, proporcionándole a la psicología nuevos caminos en la intervención de problemáticas de la salud mental, a las que se enfrenta la población día con día. Ahora, hablemos un poco más sobre los fundamentos teóricos y los enfoques que la sustentan.
La terapia cognitivo-conductual trabaja con respuestas físicas, emocionales, cognitivas y conductuales desadaptadas, principalmente de carácter aprendido. Destaca la subjetividad de la realidad y el cómo los pensamientos influyen en el individuo. Estos elementos importantes serán retomados y desarrollados para modificar aquellos pensamientos que estén causando problemas en la persona y en la o las conductas que se vean alteradas por dichos motivos. Asimismo, este enfoque cuenta con técnicas y programas específicos para diferentes problemáticas y trastornos, con aplicación de un tiempo limitado a comparación con otras psicoterapias. Al hablar sobre los fundamentos teóricos de la TCC, no podemos dejar de lado a la terapia conductista y a la conductiva por separado. Dos de los principales exponentes de la terapia cognitivo-conductual eran alumnos del psicoanálisis, Albert Ellis y Aaron Beck, pero se alejaron, ya que no había suficiente evidencia empírica relevante ni buenos resultados en la parte clínica. Ellis, con el desarrollo de su terapia racional emotiva conductual, nos dice que las interpretaciones cognitivas de las situaciones que una persona experimenta son las que provocan un estado emocional determinado. Una de las cosas más revolucionarias de esta terapia fue la actitud del terapeuta, que pasó de tener una escucha pasiva con el paciente a tener un diálogo en donde se debaten y cuestionan los pensamientos distorsionados que se creía causaban el malestar del paciente. Por otra parte, podríamos decir que el mayor aporte de la terapia cognitivo a la terapia cognitivo-conductual fue la relación entre el individuo y el medio. En un aspecto más práctico, la inclusión de técnicas de intervención clínica comprobadas con anterioridad. De los modelos conductuales y cognitivos conductuales se pueden encontrar diversos enfoques y técnicas que, de acuerdo a su evolución dentro de los tratamientos psicológicos, están dados por olas. La primera ola se centra en las técnicas de condicionamiento de carácter empírico y experimental y en el cambio de la conducta mediante el manejo de los antecedentes. La segunda ola refiere a las terapias cognitivas, que se centran en el cambio de los procesos cognitivos mediadores con respecto a los estímulos y la conducta. Y la tercera ola, que engloba las llamadas terapias de tercera generación, que tiene un enfoque contextual que se dirige hacia el análisis y la modificación del contexto social verbal, no en conductas específicas, sino en la función de estas mediante el análisis funcional de la conducta verbal. De esta manera, se distinguen 4 enfoques teóricos principales: de aprendizaje clásico, operante, social y cognitivo. En el enfoque conductista del condicionamiento, principalmente operante de Skinner, está dado por la relación entre los estímulos y las respuestas, y hacían uso de diversas técnicas, entre las que destacan las siguientes. Reforzamiento positivo. Refiere a la presentación de un refuerzo positivo seguido de la emisión de una conducta que se espera, esto con el objetivo de aumentar la ocurrencia de esta conducta en el futuro. Para que funcione de manera correcta, se requiere que el reforzador sea adecuado para la persona, pues puede variar de una a otra. El reforzador se debe presentar lo más pronto posible a la emisión de la conducta, además de definir de manera explícita la conducta a reforzar, para que sea esta únicamente la que se incremente. Reforzamiento negativo. Se busca retirar una estimulación aversiva, seguida a la emisión de la conducta deseada. Se realiza instaurando una estimulación aversiva y posteriormente es retirada con la aparición de la conducta objetivo. Las técnicas empleadas son el castigo y la extinción. Is there a direct link between saying if you watch violent content you will become violent? Respecto al enfoque social, nos encontramos con la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Esta se apoya en la idea de que el aprendizaje se da en entornos sociales mediante la observación y que este comportamiento observado es imitado. Describió el aprendizaje social en 4 principios: la atención, la retención, que se refiere a la internalización de información aprendida y almacenada a manera de recuerdo, reproducción de la información previamente retenida, y la motivación. Utiliza la técnica de modelado,
en el que se da un aprendizaje basado en la imitación de una conducta llevada a cabo por un modelo, que generalmente suele ser una persona. El enfoque cognitivo busca la creación de estrategias que examinan la validez y la racionalidad de las creencias, se orientan en el problema y modifican las actividades distorsionadas del procesamiento de información que se pueden dar en los diversos trastornos psicológicos. Dichas creencias y cogniciones se encuentran sujetas al análisis lógico y la comprobación empírica de la hipótesis, lo cual lleva a que el paciente ajuste su pensamiento a la realidad. Su meta es corregir el procesamiento distorsionado de la información, así como las creencias y supuestos desadaptativos que mantienen nuestras conductas y emociones. En mi terapia desarrollé el modelo ABCDE, que se desarrolla más o menos así. A. Acontecimientos activadores. B. Ideas, pensamientos, diálogos internos y creencias generadas por A. C. Conductas y emociones producidas por B. D. Debate para llevar a cabo la modificación de B. E. Consecuencias conductuales y emocionales positivas por el cambio de B. Para llevarse a cabo es necesario llevar a cabo los siguientes pasos. 1. Explicar al paciente la técnica, determinar A, B y C respectivamente. 2. Demostrar al paciente la relación existente entre B y C. 3. Elaborar un sistema de creencias D. Y 4. La elaboración de un listado de cambios de pensamientos E. La terapia cognitiva de Beck se centra en que los trastornos conductuales y/o emocionales son producto de una alteración en el procesamiento de la información, en donde se ven implicados pensamientos automáticos, supuestos y creencias nucleares. Algunas de las técnicas cognitivas que utiliza son las siguientes. Técnica de reatribución. Determina el nivel de responsabilidad que se considere adecuado atribuir al paciente y qué nivel es atribuible a otros factores. Técnica de las dos columnas. En una hoja dividida por la mitad, se colocan del lado izquierdo las interpretaciones problemáticas que se busque cambiar y del lado derecho las interpretaciones alternas que vaya produciendo. Técnica de la triple columna. Se divide una hoja en 3 columnas, en donde en la primera se colocan las situaciones que generan malestar emocional, en la siguiente los pensamientos automáticos y en la última los tipos de distorsiones. De manera general, podemos decir que la TCC es un grupo de enfoques terapéuticos que consideran que las creencias, cogniciones y pensamientos generan experiencias conductuales y emocionales en lugar de eventos externos. Ahora sí, veamos lo que nos interesa. ¿Cómo se trabaja esta terapia? Se puede llevar a cabo de manera grupal o individual, con un aproximado de entre 5 y 10 sesiones, generalmente semanales, de entre 40 y 60 minutos. Consta de 3 etapas: la evaluación, la intervención y el seguimiento. Esta terapia se enfoca en enseñar a reconocer las maneras del pensamiento que guían al paciente hacia pensamientos disfuncionales. Se busca adquirir la capacidad de cuestionamiento y detección de patrones de pensamiento que le generan conflictos. Mediante un diálogo, el terapeuta no guía de manera directa al paciente, sino que, a través del planteamiento de preguntas y la remarcación de afirmaciones hechas por el paciente, le lleva a éste a profundizar en la reflexión del pensamiento propio. De igual manera, implica la intervención en los focos cognitivos detectados, marcando metas y objetivos a cumplir, para entonces capacitar al paciente para hacer un uso idóneo de su propio criterio para determinar las estrategias que le guían a los objetivos. En la etapa de evaluación se enfatizan los causantes de las conductas problemáticas, siempre tomando en cuenta los determinantes históricos para una mejor comprensión de los problemas. Se especifican y cuantifican las variables tanto ambientales como personales, los problemas, limitaciones, recursos y capacidades del paciente.
con la intención de explicar y modificar su comportamiento y poder llevar a cabo la intervención psicológica. En esta etapa también se llevan a cabo el diagnóstico, el pronóstico de la evolución del problema, así como de la respuesta hacia cierta intervención, la fijación de objetivos y la orientación y selección hacia las técnicas que se van a usar. La evaluación es continua, lo que permite modificar o replantear las estrategias usadas, si éstas no funcionan de manera esperada o la intervención no está siendo adecuada. En la etapa de intervención, que es semanal, se realiza un programa que tome en cuenta las problemáticas especificadas, las variables y las características del paciente y su medio. Va dirigida hacia la prevención, la reducción o eliminación de conductas que resultan inadecuadas y de enseñar y potenciar aquellas que sí lo sean. En esta etapa también se establecen y acuerdan los objetivos entre el paciente y el terapeuta. Estos deben ser específicos y definidos de manera muy puntual. Finalmente, en la etapa del seguimiento, la cual se podría entender como una extensión de la evaluación, se realiza pasado cierto periodo de tiempo, por ejemplo, después de un mes de la última sesión, para verificar que los logros obtenidos se mantengan. ¿Qué es lo que podemos rescatar de este enfoque? La terapia cognitivo-conductual se ha caracterizado desde sus inicios por adherirse a lo que se conoce como psicoterapias basadas en evidencia, demostrando de manera empírica lo suficiente como para ser considerada como tal. La psicología científica pretende ser el punto de referencia de la TCC, y la mayoría de sus técnicas y procedimientos cuentan con base científica y experimental. Además, dicha terapia ha demostrado ser eficaz para la mayoría de los trastornos psicológicos descritos en el DSM. Sumado a todo esto, desde este enfoque se ha hecho énfasis en los últimos años en poder explicar no solo qué es lo que funciona, sino por qué funciona, ya que se entiende que solo así puede avanzar la psicoterapia en cuanto a eficacia. Del mismo modo, se ha demostrado la eficiencia de esta terapia a largo plazo en comparación con otros tratamientos, incluyendo un tratamiento únicamente con medicación. De acuerdo con Beck, en 2010, un estudio no publicado sugiere que la terapia cognitiva, sin medicación antidepresiva, puede ser un tratamiento eficaz para gran proporción de pacientes depresivos hospitalizados. Otro estudio sugiere que la inclusión de medicación antidepresiva no aumenta la efectividad de la terapia cognitiva. La TCC también sirve para mejorar habilidades en aspectos concretos en los que la persona no se muestra lo suficientemente apta o en los que se detecta una posibilidad de mejorar en aspectos emocionales, conductuales o cognitivos. Es así que los psicólogos cognitivo-conductuales no solo son capaces de retirar o disminuir problemas psicológicos a largo plazo, sino que también pueden ayudar a personas sin ningún trastorno a poder desempeñarse en aspectos que se valoran como importantes en la vida, ya sea laborales, amorosos, sociales, familiares, educativos, sanitarios, entre otros. Aunque los estudios con los que cuentan las terapias contextuales para validar su eficiencia no cuentan con la misma trayectoria, cantidad de investigaciones ni réplicas que la TCC, también son terapias basadas en evidencia científica. Es por esta razón por la que muchas veces el terapeuta debe tomar en cuenta la problemática y las metas para poder elegir correctamente el enfoque con el que se efectuarán las sesiones y así sean mucho más eficientes los resultados. ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguna vez han experimentado este enfoque en sus sesiones terapéuticas? En fin, esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy con la honorable presencia del Dr. Albert Ellis y que este tema los haya hecho reflexionar.